Ya. Buenos días, mi nombre es Fernando Rosel, soy ingeniero en telecomunicaciones. Buenas, mi nombre es Jairo Enríquez y soy de telecomunicaciones. Buenos días, mi nombre es Kenny Parrales y soy de la carrera de telecomunicaciones. Buenos días, mi nombre es Brian Ayala y soy de la carrera de telecomunicaciones. Mi nombre es Brian Ayala. Los temas que yo les voy a hablar el día de hoy es sobre qué es un algoritmo, qué es un lenguaje de programación y qué es Python. Primero vamos a comenzar qué es un algoritmo. Es un conjunto de pasos que se deben realizar secuencialmente para resolver un problema. Todo algoritmo debe ser preciso, definido, finito. Tipos de algoritmos. Tenemos como algoritmos matemáticos, algoritmos físicos, algoritmos de uso general, algoritmos domésticos. Diseños de algoritmos. Identificar las tareas más importantes para resolver el problema y disponerlas en el orden que han de ejecutarse. Bueno, ahora les voy a hablar sobre qué es un lenguaje de programación. Es un idioma que se utiliza para crear programas, para que con este puedas controlar a la máquina. Un lenguaje de programación tiene sus características. Debe ser correcto, claro, eficiente y portable. Un lenguaje de programación siempre va a tener sus tipos de niveles. Tenemos como nivel alto, nivel medio y bajo nivel. Bueno, y para finalizar tenemos qué es Python. Es un lenguaje de programación interpretado de tipo dinámico, cuya filosofía hace hincapié en una síntesis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma y disponible en varias plataformas. Ventajas de usar Python. Interpretado. Se ejecuta sin necesidad de ser procesado por el compilador y se detectan los errores en tiempo de ejecución. Multiparadigma. Soporta programación funcional, programación imperativa y programación orientada a objetos. Tipado dinámico. Las variables se comprueban en el tiempo de ejecución. Multiplataforma. Disponible para plataformas Windows, Linux y Mac. Gratuito. No dispone de licencia para programar. Bueno, ingeniero, estos mis temas que me tocaron hablar. Espero que les guste y gracias. Sentencias de asignación. Son aquellas que utilizamos para asignar o almacenar valores a variables o constantes. Es una operación que sitúa un valor determinado en una posición de la memoria. Es decir, es el valor que nosotros asignamos, es el valor o la expresión que nosotros asignamos a una variable, donde la variable tiene que ser fácil de identificar y que esté relacionada con el problema. Por lo general son cosas pequeñas como por ejemplo A es la variable y se le asigna un valor de 10, donde A podemos ver que es fácilmente de identificar, y pi lo mismo, pi se le asigna 3.1416 y es fácil de identificar. Por ejemplo, a nosotros nos piden el área del triángulo y sabemos que el área del triángulo es base por altura dividido por 2. Nosotros identificamos tres variables, el área, la base y la altura, donde dos de ellas tienen que ser ingresadas por el usuario y una mostrada al usuario. Las que son ingresadas por el usuario son la base y la altura, y la que es mostrada es prácticamente el área. Okay. Las variables que son mostradas son sentencias que se muestran por pantalla, es decir, el área.
Y la base de altura son sentencias que son sentencias de entrada, perdón. Son sentencias de entrada. Entonces, las sentencias de entrada son datos ingresados por el usuario. En Python nosotros tenemos la función input, que nos permite ingresar valores a la variable, y lo utilizamos de la siguiente manera. La variable m se le asigna input, el input, y se le muestra el mensaje, donde el valor que se ingrese se va a almacenar en m. Y lo mismo con la otra. En el caso de VIH, tenemos que, continuando con el ejemplo anterior, claro, VIH, donde B se le asigna el mensaje de entrada, que es ingrese la base de la altura, y ese el valor que nosotros pongamos se va a almacenar en la variable B. Y H se le asigna input, ingresa la altura del triángulo, donde la altura del triángulo se va a almacenar en la variable H. Okay. Las sentencias para mostrar elementos en pantalla es aquella que imprime en la unidad de salida, por ejemplo en monitor. Nosotros utilizamos el monitor, por ejemplo, pero puedes usar tu teléfono o lo que sea. El texto y las constantes y variables que se indiquen, que quieras mostrar claro, ¿no? En Python nosotros utilizamos la función print y el mensaje. Por ejemplo, el primer ejemplo dice print, esto es un ejemplo. En la pantalla te va a salir, este es un ejemplo nada más. Pero siguiendo el caso del área del triángulo, nosotros tenemos que poner print, el área del triángulo, concatenar los mensajes y mostrar cuál es el área del triángulo. Nosotros tenemos que el A se le haya asignado a la operación de B por H y B por 2. Entonces, esto te va a mostrar, este mensaje de salida te va a mostrar el área del triángulo, o sea, el proceso que nosotros hemos hecho para mostrar el área del triángulo. Gracias. Hola, buenas. Mi tema a tratar será sentencia para convertir valores. Una sentencia es una instrucción que el intérprete de Python puede ejecutar. Hemos visto otras clases de sentencias hasta el momento, como pueden ser la sentencia while, for, if o import. Cuando usted escribe una de estas sentencias, los comandos de Python las ejecutan sin asignar un resultado. Funciones de tipo de convertidor. Aquí vamos a ver otras tres funciones de Python, como int, float y str, que intentan convertir sus argumentos en tipos int, float y str respectivamente. Nosotros llamamos a estas funciones de tipo convertidor, ya que pueden tomar un número de punto flotante o una cadena y convertirlo en un int. Para los números en punto flotante, descarta la parte decimal para que no sean llamados truncamiento a 0 en la recta numérica. El último caso muestra que una cadena tiene que ser un número sintácticamente legal, de lo contrario obtendrá uno de estos errores molestos de ejecución. El convertidor tipo float puede convertir un número entero en float o una cadena sintáctica en un float, como podemos apreciarlo en el ejemplo. Operadores de comparación. Los operadores de comparación comprueban si dos expresiones son iguales. Se pueden usar en todas las expresiones excepto en los tipos de datos text, ntext o image. Funciones de comparación de datos. La función que permite comparación de datos es la condición lógica if o si. La sentencia es la siguiente: igual si, condición lógica, valor si es verdadero, valor si es falso. Si el sistema de hoja de cálculo está en inglés, la instrucción cambia de si a if. Igual if, condición lógica, valor si es verdadero o si es falso. Aquí podemos apreciar un ejemplo. A continuación tenemos la tabla que presenta los operadores de comparación. Los operadores son igual a, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que y distinto de. En igual a devuelve los registros que coinciden con la condición. En menor que muestra aquellos registros cuyos valores son estrictamente menores que la condición. En mayor que
El resultado sería que muestra aquellos registros cuyos valores son estrictamente mayores que la condición. En menor o igual que, devuelven los registros cuyos valores son menores o iguales a la condición. En mayor o igual que, devuelve los registros cuyos valores son mayores o igual a la condición. Distinto de, solo muestra aquellos registros que tienen valores distintos a la condición. Operadores lógicos. Los operadores lógicos nos proporcionan un resultado a partir de que se cumple una cierta condición. Producen un resultado booleano y sus operandos son también valores lógicos o asimilables a ellos. Los valores numéricos son asimilados a cierto o falso, según su valor sea cero o distinto de cero. Esto genera una serie de valores que en los casos más sencillos puede ser parametrizados con los valores numéricos 0 y 1, o una combinación de dos o más operadores lógicos que conforme una función lógica. Dentro de los operadores lógicos tenemos tres. Dos de ellos son binarios y el último es una negación, es unario, que esto vendría a ser una operación que necesita de un operador y solo un operando para ejecutar y dar un dicho valor. La representación tradicional que se indica a continuación y la natural introducida recientemente se detalla más adelante. Dentro de los operadores lógicos tenemos el y lógico o AND, el or lógico o OR y la negación lógica que sería NOT, como podemos apreciar en la tabla de operadores lógicos. AND lógico sería un valor verdadero si es que ambos operandos son verdaderos. El OR lógico sería un valor verdadero si uno o los dos operandos son verdaderos. Y el XOR lógico verdadero si exactamente un operando es verdadero. Muchas gracias y a continuación los dejo con mi compañero.